Sí, ya. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en esta segunda clase ya de esta última sección de los estudios bíblicos. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Se ve, cierto, lo que estoy compartiendo? Sí, pastor, sí Bien, se ve. amados hermanos. ¿Cómo? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Sí. Bien, entonces vamos a partir haciendo un breve repaso de lo que vimos la semana anterior para poder seguir avanzando. Cierto, recordar que el contenido lo estamos viendo en 4 clases, donde en la primera clase hablamos recuerde que el tema principal es la iglesia y el mundo. Vimos las metáforas de sal y luz, ¿cierto? Que el Señor usó para referirse a nuestra vida y acción en el mundo. Vimos el concepto de Missio Dei y vimos, sobre todo, el concepto, no más que el concepto, lo que significa el glorioso evangelio de nuestro Señor. La segunda clase, que es la que vamos a ver hoy, vamos a ver la contextualización del evangelio. La clase 3, ¿cierto? Veremos los 4 modelos de cristianismo en la cultura. Y por último, veremos la crisis actual chilena. Bien, la semana pasada, ¿cierto? Vimos, como ya dije, las metáforas de sal y luz, donde el Señor nos mostraba cómo debiese ser nuestro actuar en el mundo, ¿cierto? La sal que evita la descomposición, que confronta el mal, y la luz que son nuestras buenas obras de amor, ¿cierto? En el mundo, y que la mejor obra que podamos hacer es compartir el Evangelio, junto con obras de misericordia también. Sabemos que no es una luz propia, sino que es la luz que reflejamos de la verdadera luz, que es Jesús. Vimos el concepto de Missio Dei, ¿cierto? De que Dios está en misión en el mundo. No se debe ver la misión como una idea de la iglesia, como un estamento de la iglesia. Dios está en misión para redimir a su creación. Y por eso tenemos que vivir toda nuestra vida como misioneros, sobre todo en el contexto actual donde nuestra cultura está cada vez más secularizada y pagana. Debemos vivir en cada área de nuestras vidas como misioneros. Vimos también, ¿cierto?, el error de muchos ver el mover de Dios casi solamente fuera de la iglesia, cuando en realidad en la Biblia nos deja claro que lo que envió Jesús es su iglesia, ¿cierto?, equipada con su Espíritu Santo. Vimos también, ¿cierto?, el Evangelio. Vimos lo que no es, ¿cierto?, cuando a veces le presentamos a la gente el Evangelio como, ¿cierto?, buenos argumentos de la existencia de Dios, o, ¿cierto?, o como el fin de los problemas de las personas, o una ayuda a sus problemas. Sabemos que muchas de esas cosas son importantes, ¿cierto?, son ciertas, pero no es el contenido específico del Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Buenas noticias de lo que Cristo hizo por nosotros. Esas son noticias de algo que ya ocurrió. Y aquí vimos, ¿cierto?, condensado el Evangelio, que es el Hijo. Estas son las buenas noticias, que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo y vino al mundo en Jesucristo, convirtiéndose en siervo. Murió en la cruz como sacrificio sustitutivo y se levantó de la tumba como primicia de un mundo totalmente renovado. Entonces, pusimos el Evangelio y para entenderlo, y eso también muchas veces nos ayuda para poder explicárselo a otras personas, en capítulos, que en realidad el capítulo 3 es el que realmente contiene el Evangelio.
Pero para poder entender el Evangelio, vimos estos capítulos, ¿cierto?, donde vimos de dónde viene el ser humano, ¿cierto?, de un Dios trino, por qué se dañó todo, por el pecado, y ahí viene cómo se arreglan las cosas, por el Evangelio. Y recuerde que estas tres palabras son importantes porque nos pueden ayudar a recordar el contenido, ¿cierto?, del Evangelio, que es la encarnación, o sea, que Dios se hizo hombre, es cierto, Jesucristo vino al mundo, y por eso celebramos la vida de Jesús, sus obras, sus enseñanzas, la sustitución que tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo vino para entregar su vida, para, ¿cierto?, pagar nuestra deuda, morir nuestra muerte, ¿cierto?, y recibir, ¿cierto?, la condena a nuestros pecados. Y por último, la resurrección, que significa este anticipo de la restauración de todas las cosas, la resurrección que, ¿cierto?, indica a Jesús como el Hijo de Dios, y que en el fondo también nos dice que es un anticipo del cielo nuevo y tierra nueva, una restauración que vendrá definitiva cuando Cristo ya reine, ¿cierto?, y vuelva en gloria. Y por último, el último capítulo, ¿cierto? ¿Cómo podemos ser salvos? Bien, podemos ser salvos a través de la fe, a través, ¿cierto?, de creer en el Evangelio, creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer a sus palabras, a lo que dijo Él de sí mismo, y entregarle nuestra vida en obediencia y fe. Bien, y aquí, ¿cierto?, terminamos, y esta parte la vi muy, muy resumida, así que quisiera poder, ¿cierto?, verlo un poquito más en detalle. Agradezco a los hermanos que tengan las cámaras encendidas, sé que a veces no es posible por el internet, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, los que puedan hacerlo, se agradece un montón para poder ir también teniendo, ¿cierto? Porque aquí igual, no, si se da cuenta, yo no puse la pantalla completa, porque dejo aquí el cuadrito a la esquina para poder ir verles. Así que muchas gracias a las hermanas ahí que están prendiendo sus cámaras. Bien, partimos entonces desde aquí, que esto era de la semana pasada, pero no alcancé a verlo, ¿cierto? Lo vi muy a la rápida. Esto sigue siendo parte de lo que, ¿cierto?, era la explicación del Evangelio, y ahora vamos a ver cómo el Evangelio, queridos hermanos, mucha gente piensa que el Evangelio es el ABC de la vida cristiana, en el sentido de que es como lo que hay que comprender al inicio, y luego hay que empezar a aprender, ¿cierto?, otras cosas, quizás más profundas. Por supuesto que hay un montón de cosas que aprender de la palabra de Dios, del carácter de Dios, pero el ABC, perdón, el cristianismo, digo mal, el evangelio no es la parte inicial del cristianismo, es el de la A a la Z. El evangelio tiene que realmente afectar toda nuestra vida. Y aquí vamos a ver tres aspectos del evangelio que vemos que afecta toda nuestra vida. La encarnación y el aspecto invertido del Evangelio. En Lucas 6, 20 al 26 dice, esto es como una condensación de las bienaventuranzas que hace Lucas, que está un poco más en detalle en Mateo, en el Sermón del Monte. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. La encarnación del Señor, o sea, el hecho de que Dios se
tomase forma, ¿cierto? Y se convirtiera 100% en un ser humano, sin dejar de ser 100% Dios, es algo tremendo. Es la consumación de toda la idea que hay en el Antiguo Testamento, del tabernáculo, del templo, o sea, de Dios en medio de su pueblo. Fue tan así que Dios mismo se hizo parte en la historia humana en Jesús. Y aquí nos damos cuenta de cosas tremendamente importantes. ¿Cuál es el modelo que Cristo nos presenta en su encarnación? Es el servicio, es la entrega. Cristo, eh, que es cierto, fue el Logos, el creador del cielo y la tierra, vino y esperó una alfombra roja. No, nació en un pesebre de manera humilde. El que merecía, ¿cierto? Eh, todo nuestro servicio, el que merecía toda, y que lo sigue mereciendo, él mismo vino para servir. Como él mismo dijo, no vino para ser servido, sino para servir. El que era rey se hizo siervo, el que era rico se hizo pobre. Por eso el pobre, triste y perseguido está por encima del rico, reconocido y satisfecho. Los primeros serán los postreros. Jesús triunfó a través del servicio sacrificial. Ganó perdiéndolo todo. Es una inversión de los valores del mundo que valora el poder, la riqueza, el reconocimiento y la condición. Todos estos valores del mundo, ¿cierto? Que quiere popularidad, que quiere poder, que quiere riquezas, es todo lo contrario a lo que Cristo nos mostró en su encarnación. Así que las ideas de superioridad de raza, clase, incremento desmedido del dinero y poder a expensas de los demás, el anhelo de popularidad y reconocimiento, son todos valores de este mundo y no son los valores que Cristo nos enseñó. En cambio, los valores que Cristo nos enseñó fueron entrega, renuncia y servicio. Si vivimos este modelo que el Señor nos presenta de entrega, renuncia y servicio, por ejemplo, en nuestros matrimonios, ¿cuán, cuán diferentes serían? ¿Cuán diferentes son? Cuando en nuestro matrimonio vivimos una vida no de autocomplacencia, no de que otra persona venga a hacerme feliz, no de que otra persona, ¿cierto?, qué tanto puede hacer por mí, sino yo mismo ofrecerme en entrega, en amor sacrificial, en renuncia, en servicio. La gran mayoría de los matrimonios hoy en día fracasan porque cada uno simplemente llega con una expectativa egoísta de qué me pueden ofrecer. No, ¿cierto? En cómo nos muestra Jesús. Estoy poniendo el matrimonio simplemente como un ejemplo de cómo cambiarían las cosas, pero en realidad este es el modelo que debemos vivir en nuestros trabajos, ¿cierto? En nuestras familias, en nuestros estudios, el modelo de entrega, de servicio, de amor. ¿Se acuerda, hermanos, cuando vinieron unos discípulos con su madre, vinieron ante Jesús y le dijeron, cuando vengas en tu reino, un hijo mío se puede sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda? O sea, estaban arreglándose los bigotes desde ya, queriendo ya tronos, queriendo ya ciertos puestos de preeminencia. Por supuesto que el Señor, cuando nos dice que reinaremos con Él, pero el Señor les dice ahí, el mundo se caracteriza y el liderazgo del mundo se caracteriza porque la gente se enseñorea, quiere subyugar a los demás. Y Jesús les dice, más entre vosotros no será así. El que quiera ser grande debe ser siervo. Así que, ¿cierto? Esa es la manera en que el Señor nos mostró en su encarnación. Segundo, la expiación y el aspecto de adentro hacia afuera del Evangelio. En Lucas 11, 37 al 39 dice, 11, 37 al 39, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo,
Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. La expresión en aspecto de adentro hacia afuera del Evangelio. Amados hermanos, Jesús nos presentó algo que ya venía del Antiguo Testamento, en realidad, que lo importante no es cambiar exteriormente, no es vernos como evangélicos, sino que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que de nuestro interior sea transformado. Jesús combatió y reprendió una y otra vez la religiosidad externa, ¿cierto? De los fariseos, que se lavaban las manos no sé cuántas veces, que hacían un montón de ritualismos que ni siquiera están en la ley. Y les dice, pero son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de envidia. El Señor también nos dice que desde el corazón es donde nacen las guerras. El Señor también dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor también le dice a la samaritana que teníamos que adorarle en espíritu y en verdad. El Antiguo Testamento habla de que el Espíritu Santo vendría a cambiar nuestro corazón, que vendría a poner su ley en nuestro corazón, en nuestra mente. Es un cambio desde dentro hacia afuera. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque muchas veces podemos vernos como hijos de Dios, vernos y parecer cristianos, pero nuestro interior está lleno de malos pensamientos, estamos llenos de maldad, hermanos. Que el Señor nos ayude realmente a que nuestro interior sea transformado. Y obviamente eso se ve reflejado en nuestros actos. Y por último, la resurrección y el aspecto de adelante hacia atrás del Evangelio. Hermanos, con la resurrección, el Señor, como ya dije, una de las cosas centrales de la resurrección es que Jesús es vindicado como el Hijo de Dios. Eso atestigua el Nuevo Testamento y nos dice que la resurrección demuestra que lo que dijo Jesús de sí mismo, de que vivía antes de que Abraham, que era el Mesías, que era uno con el Padre, todas las verdades radicales que dijo Jesús de sí mismo quedan vindicadas, ¿cierto? Y exaltadas con la resurrección. O sea, Jesucristo es quien dijo que era, es el Hijo de Dios y ahora está a la diestra del Padre. Jesucristo venció la muerte. Pero la resurrección también es un anticipo de esta restauración que va a haber de todas las cosas. Viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y hoy en día el reino de los cielos ya está presente a través de su iglesia. Vivimos un estado que muchos teólogos lo han denominado como un ya, pero todavía no. Ya tenemos las primicias de este mundo venidero, tenemos el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ya el reino de los cielos está presente a través de su iglesia, pero estamos en un mundo caído. Estamos, ¿cierto?, en un mundo que todavía no es restaurado completamente. Su reino será restaurado al final de los días plenamente cuando Jesucristo vuelva en gloria. Entonces, en el hoy tenemos que unirnos a la misión de Dios, de la restauración de todas las cosas. A pesar de que sabemos que eso será un hecho futuro, hoy en día siguen habiendo adelantos de eso. Tenemos que ser sal, vivir el futuro de Dios en el hoy, o sea, que nuestra vida sea una casa piloto, un anticipo de ese reino de los cielos. Nosotros en el día de hoy ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que por eso nuestra vida tiene que mostrar una ética, una identidad diferente. Somos chilenos, sí. Bueno, tenemos también hermanos que han venido de otros países, pero que nuestra identidad sea la de un hijo, ¿cierto? Un ciudadano del reino de los cielos en el hoy. Que nuestro amor, nuestra santidad, en el que vivamos en el día de hoy, demuestre que tenemos una patria diferente. Entonces, como dije, Jesús resucitó como primicia de un mundo totalmente renovado. Bien, ahora sí comenzamos con lo que tenemos para hoy. Lo que veremos hoy, amados hermanos, es la contextualización del Evangelio.
Tenemos que invertir, amados hermanos, nuestras energías, nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, sean poquitas o lo que tengamos, ¿cierto?, que Dios nos haya dado, en conocer a profundidad el Evangelio, conocer las Escrituras, conocer la palabra del Señor. Cuando el Señor dice que debemos amarle con toda nuestra mente, quiere decir que también apliquemos toda nuestra capacidad mental en conocer a Dios, en conocer y entender su palabra. Por eso me alegro tanto, tanto, tanto por esta instancia, por verles ustedes, hermanos, aquí estudiando su palabra. Mire, usamos nuestra capacidad cerebral muchas veces horas para estudiar en la universidad, y está bien, está súper bien, pero debíamos usarla con mayor fuerza aún para su palabra, para entender, ¿cierto?, la doctrina, el evangelio. Pero hermanos, no debemos quedarnos solamente con saber la palabra, la doctrina, el evangelio, con la mayor profundidad que podamos, sino que tenemos que también ver, aprender cómo este evangelio, esta doctrina, esta palabra, se relaciona con una cultura determinada, un contexto y un tiempo determinado. O sea, cómo este evangelio, cómo esta palabra de nuestro Señor se relaciona con nuestro contexto, con nuestra cultura. Y para eso hay algo que quizás no le va a gustar mucho, quizás sí, pero amados hermanos, también debemos invertir tiempo en conocer la cultura. Y aquí, desde ya quiero comenzar, ¿cierto?, una crítica que muchas veces adoptamos como pentecostales, o como cristianos muchas veces, no solamente pentecostales, y es del autoostracismo, es de vivir una vida monástica, de vivir una vida apartada del mundo, donde no nos interesamos en aprender cómo es nuestra cultura. Dice la Biblia que el Señor nos envió como ovejas en medio de lobos, que somos luz y que tenemos que ser sal y luz del mundo, como ya vimos. Jamás el Señor nos pidió que nos apartáramos, ¿cierto?, en una forma física, sino que el apartamiento tiene que ser ético, tiene que ser de santidad, tenemos que vivir, como ya dije, vidas diferentes, con una identidad del reino de los cielos, tenemos que vivir vidas de amor y santidad, sí, pero en el mundo, como sal y luz en el mundo. Entonces, por lo mismo, amados hermanos, tenemos que conocer nuestra cultura. ¿Se acuerda? Para mí es un gran ejemplo Daniel. Cuando Daniel fue llevado a Babilonia, empezó a ser instruido en la literatura, lengua, ¿cierto?, de los caldeos, de los babilonios. Y Daniel fue hallado 10 veces mejor como estudiante de la cultura caldea que los mismos caldeos. O sea, se volvió un experto en la cultura caldea, pero él decidió no contaminarse. ¿Se acuerda? Es cierto, Daniel vivió una vida totalmente entregada a Dios, con los principios y valores de su identidad judía, pero sabiendo y conociendo la cultura babilónica. Aquí podemos tener una especie de definición de la contextualización del Evangelio, que es darle a la gente las respuestas de la Biblia, que probablemente no sea lo que quieren oír, a cuestiones sobre la vida que la gente pregunta en un momento y lugares específicos, en un lenguaje y una forma que puedan entender y por medio de apelaciones y argumentos con fuerza que puedan sentir en el caso de que los rechacen. O sea, este evangelio que lo debemos entender, debemos saber cómo puede ser más fácil y entendible a los oídos de nuestra generación, de nuestra cultura. La gente viene con presupuestos, viene con preguntas existenciales y vamos a darle respuesta de la palabra del Señor, pero tenemos que traducir esa respuesta para que puedan ellos entendernos.
probablemente, y tenemos que hacer este esfuerzo de que nuestra generación pueda entender la Biblia, y por eso tenemos que conectar con ellos, entender sus presupuestos, entender, ¿cierto?, cómo la gente piensa, entender nuestra cultura actual, pero probablemente muchas de las cosas que vamos a explicarles del contenido de la palabra del Señor no encajen con lo que la gente cree hoy en día, pero tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, que es lo que vamos a ir, ¿cierto?, desglosando en este día. Entonces, antes de seguir con eso, tenemos que traducir y adaptar la comunicación del Evangelio a una cultura en particular, sin poner en peligro la esencia y los rasgos mismos del Evangelio. ¿Se dio cuenta de lo que dije? Traducir y adaptar la comunicación del Evangelio a una cultura en particular, a nuestro Chile actual, sin poner en peligro la esencia y los rasgos mismos del Evangelio. O sea, el Evangelio, lo que ya hablamos, ¿cierto? Lo que hablamos la semana pasada, el Evangelio de Jesucristo, de su encarnación, sustitución y resurrección, no cambia, hermano, es inmutable. Las verdades de la palabra de Dios son inmutables, pero tenemos que traducirlas, ¿cierto? Y adaptarlas para que nuestro mundo actual pueda entenderla. No cambian, pero sí se conectan con el mundo y tienen que ser traducidas para que sean entendibles. Tenemos nuestra Biblia, un montón de traducciones a nuestro idioma actual. ¿Tendría sentido que tuviésemos nuestra Biblia todavía en griego? No. Entonces, el Evangelio tiene que ser, amado hermano, comprensible para nuestros contemporáneos. Adaptarse con la cultura, adaptarse, conectarse con la cultura y a la vez retarla y confrontarla. Porque la verdad de Dios es inmutable. Lo que la palabra dice que es pecado ayer, hoy y lo será siempre. Entonces, tenemos que conectar, lograr que la gente, ¿cierto?, entienda el Evangelio, tenemos que traducirlo, ponerlo en conceptos que la gente pueda entenderlo, pero el Evangelio los va a confrontar y los va a retar, y tenemos que ser fieles a la verdad y al contenido del Evangelio. Bueno, eso es cierto, una definición, y hay algunos que han llevado la contextualización del Evangelio y se han pasado varias comunas, la verdad. Porque el peligro es que muchos que quieren contextualizar el Evangelio han trastocado y cambiado el Evangelio, amados hermanos. Han transformado el contenido del Evangelio, y no solamente el contenido del Evangelio, sino que de la palabra del Señor. El otro día veía un video de una iglesia en Estados Unidos de alguien que conozco que lamentablemente ha trastocado la verdad del Evangelio. Y era un video donde decían que era en el fondo de apoyo a todo el movimiento LGTBI. Y decía, nosotros como cristianos celebramos cada una de sus decisiones sexuales, las aceptamos, las celebramos y las recibimos con alegría. Entonces, bueno, obviamente estoy totalmente en contra, y la palabra del Señor también, porque el Evangelio y la contextualización quiere decir que tenemos que traducir y conectarnos con nuestra cultura, pero sin que la palabra del Señor, ¿cierto?, sea transformada o sea desvirtuada. El Evangelio tiene que seguir siendo esta sal que quizás carcome, o que, más que carcome, que quizás, ¿cierto?, a la gente le incomoda. Cuando Jesús hablaba, los fariseos les incomodaban las palabras del Señor. Entonces muchos, al contextualizar, lo que quieren hacer es quitar lo ofensivo de la palabra del Señor para que suene lindo y para que suene agradable a los oídos de nuestra cultura. Hermanos, que el Señor nos libre de eso. La contextualización tiene que ser esforzarnos para que la gente entienda el Evangelio, la palabra del Señor, pero sin que la palabra del Señor sea trastocada, ¿cierto? Sin que las verdades del Señor, que son inmutables, sean
¿cierto? Pervertidas, sean transformadas en algo que no son. Bien, ahora sí que sí, avanzamos a la siguiente. Contextualización bíblica. Hoy día, hermanos, vamos a leer harto, así que quiero hablarles de la naturaleza mixta de la cultura. Eso quiere decir que en la cultura podemos ver cosas terribles, tremendas, pecaminosas, horribles, pero también podemos encontrar destellos de bondad y de cosas positivas. No debemos caer en el error dualista que creyeron los gnósticos y el maniqueísmo de ver, ¿cierto? Por ejemplo, que el cuerpo es malo, que hay cosas que, ¿cierto? Que un dualismo en que ven, ¿cierto? Un mundo espiritual positivo y todo lo material es negativo. No, la Biblia nos habla de que la naturaleza, y que la cultura tiene una naturaleza mixta, con muchas cosas negativas, por cierto, y algunas cosas positivas. Porque eso es muy importante para poder contextualizar el Evangelio y la palabra. Romanos 1, capítulo 1 y 2, nos habla de esta naturaleza mixta de la cultura. Y Romanos mismo es donde nos dice, por ejemplo, en Romanos 3:23, vaya conmigo, amado hermano, Romanos 3:23. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Justo antes nos dice que no hay justo ni aún uno. Amados hermanos, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que desde la caída en adelante, el pecado ha contaminado todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida, las familias, los negocios, ¿cierto? Incluso la misma tierra, la creación, gime esperando la redención de todas las cosas. Todo lo que vemos hoy en día, el calentamiento global, ¿cierto? La crisis ambiental, sigue siendo producto del pecado del ser humano. Entonces la Biblia es clara en decirnos que el pecado ha infectado. Escuché a varios pastores decir algo que encuentro toda la razón. Hoy en día que estamos en pandemia, pensando, ¿cierto? Y cierto, preocupados, ¿cierto? Por todo lo que puedas hacernos, un pequeño bicho, ¿cierto? Escuché a varios pastores decir que en realidad la más grande pandemia que ha existido desde la caída en adelante es el pecado, que ha infectado todas las esferas de la vida humana. Y eso nos dice claramente la Escritura. Pero ahora quiero que veamos cómo nuestra cultura también tiene destellos de cosas positivas y que por lo mismo es importante entenderlas para poder contextualizar bien el Evangelio, la palabra. Vamos a hablar de la revelación general y la gracia común. Por ejemplo, vaya conmigo a Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay muchos que han hablado, ¿cierto?, de este versículo y de otros versículos más de la Escritura, hablando de esta ley natural. Uno de los autores que más me ha bendecido sobre este tema es C.S. Lewis. Y él nos habla de cómo verdaderamente podemos rastrear en todas las culturas la ley de Dios escrita en los corazones, que está obviamente desdibujada y contaminada por el pecado. Pero, por ejemplo, ¿se han dado cuenta que hay algo, por ejemplo, una idea que es casi transversal a todas las religiones, que es el que de hecho se le denomina la regla de oro? Haz con los demás o no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo mismo. Eso está presente en muchas religiones. Jesucristo lo dijo, pero lo dijo de manera positiva. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Hay una ley escrita en todos los corazones, pero que está, como dije, desdibujada, trastocada por el pecado. Pero, querido hermano, pongámoslo en este caso, cualquier ser humano de cualquier cultura que va, por ejemplo, en una micro y sube un abuelito, así que le cuesta mucho caminar, o sube una mujer embarazada, evidentemente, ¿cierto? Una guatita grande, cualquier ser humano, ¿cierto? A no ser que tenga problemas, ¿cierto? Quizás ya más psiquiátricos, pero cualquier ser humano en su juicio cabal, hay algo en su corazón que le dice que tiene que dar el asiento. Cualquiera, de cualquier cultura, sabe que tiene que dar, si va sentadito y sube un anciano que le cuesta caminar, o una mujer embarazada, sabe, yo debería pararme y darle asiento. Que lo haga o no, es otra cosa. Y de hecho, si no lo hace, de inmediato sabe que ha infringido una ley. Entonces, esta ley, ¿cierto? No quiere decir que el ser humano la cumpla, pero cada ser humano sabe que constantemente está infringiendo una ley que está por ahí en su corazón, que como dije, puede estar trastocada por el pecado, pero que está ahí. Entonces, hay esta ley en el ser humano. Vamos ahora, vaya conmigo, a Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cada ser humano es creado a la imagen de Dios. Es una imagen, vuelvo a decir, infectada brutalmente por el pecado. Pero somos creados a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué significa esto? El ser imagen y semejanza de Dios tiene que ver con que somos representantes de Dios en la tierra. Dios nos ha puesto para ejercer en la tierra, la tierra es de Él, ¿cierto? Nos ha puesto como mayordomos, como representantes de Él acá en la tierra, ¿cierto? Y por eso es que tenemos, por eso el contexto donde tenemos que, ¿cierto? Señorear en los peces, en toda la creación, sojuzgarla. Somos sus representantes, ¿cierto?
para poder administrar esta creación, pero que es de Él. También la idea de la imagen de Dios es que tenemos características como seres humanos que provienen de Dios, ¿cierto? La racionalidad, ¿cierto? ¿Cierto? Este amor, ¿cierto? Un montón de cosas que Dios tiene y que nos ha heredado. Y otra idea muy importante que subyace aquí a la idea de la imagen de Dios, que es súper importante, hermanos, es el valor de cada ser humano. Cada ser humano ha sido, ¿cierto? Al portar la imagen divina, tiene el mismo valor. No hay personas de primera categoría y segunda categoría. No podemos hacer distinción. Líbrenos el Señor de hacer distinción de raza, ¿cierto? Eso está totalmente ajeno a lo que la palabra nos enseña, porque todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso todo ser humano tiene el mismo valor. Todos, ¿cierto? Tenemos el mismo valor ante Dios y desde el más poderoso, quizás hasta las personas que viven en situación de calle, cada ser humano tiene este valor intrínseco al ser creados a imagen y semejanza de Dios, incluyendo los que aún no han nacido. Por eso también nosotros valoramos, ¿cierto?, la vida desde su concepción. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? La naturaleza mixta de la cultura. Por eso en la cultura podemos ver personas que hacen muchas veces lo correcto, porque tienen la ley de Dios grabada en su corazón. Por eso vemos a algunas personas que, ¿cierto? Podemos ver la imagen de Dios, destellos del carácter de Dios en personas que no son cristianas, que a veces muestran amor abnegado, que a veces muestran, ¿cierto? Buenos valores. Por supuesto que son esclavos del pecado, por supuesto que no hay justo ni a un uno, pero muchas veces podemos ver destellos de la imagen de Dios en personas no creyentes. Muchas veces, quizá a usted le ha pasado, que se ha asombrado por gente no cristiana, no creyente, que muestra altos valores. Bueno, eso no les hace salvos, para nada, sino que muestran parte de lo que es esta ley grabada del Señor o de la imagen de Dios. Aquí este concepto de gracia común es lo que es un concepto que han usado algunos teólogos para referirse a esta gracia de Dios que derrama en su creación, pero que no es una gracia salvífica. La imagen de Dios, la ley grabada en los corazones. No es la Biblia la que dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Esta gracia hace que este mundo, es cierto, persevere. Esta gracia hace que este mundo no sea tan malo como podría llegar a serlo. No es una gracia salvífica, sino que es una gracia donde Dios sustenta su creación. Y es lo que estamos viendo. Entonces estamos viendo la naturaleza mixta de la cultura. Por eso no todas las cosas que vemos en el mundo son todas malas. Sabemos que el pecado es el que ha ensuciado todas las áreas, sabemos que todas las personas están muertas en delitos y pecados, pero por eso también, por las cosas que ya estamos viendo, por la imagen de Dios y la ley de Dios grabada, podemos ver atisbos positivos en el mundo. Por ejemplo, vaya conmigo a Isaías 28, 23 al 29. Vaya conmigo, hermano. Isaías 28. ¿23 al 29? Dice así: estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el camino se pasa rueda de carreta,
sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Esto es parte de la gracia común, hermanos. ¿Entiende lo que está sucediendo acá? Está diciendo de que cuando vemos a gente con mucha sabiduría e inteligencia arando la tierra, haciéndolo de la manera apropiada, dice la Biblia, aquí en estos versículos, que es algo que Dios le instruyó al ser humano. Así que esto obviamente nos muestra cómo Dios está en su creación sustentándola, y podemos extrapolarlo a otras áreas. Cuando vemos a los científicos haciendo grandes descubrimientos para la salud del ser humano, es esta misma que acabamos de ver aquí, es Dios instruyéndole para preservar al ser humano. Cuando vemos a un arquitecto haciendo una obra que no se cae, que es fuerte, que es cierto funcional, que más encima es bella, la Biblia también dice que hemos recibido que no nos haya sido dado, amados hermanos. Cuando vemos a alguien que ejerce su vocación, ¿cierto? Y lo hace de manera apropiada, inteligente, obviamente también está Dios detrás, porque Dios es el que da los dones. Así que cuando vemos, ¿cierto?, los avances de la ciencia, no del cientificismo que quiere sacar a Dios del medio. Por ejemplo, las vacunas que hoy en día nos han ayudado, ¿cierto? Cuando vemos los avances en la tecnología, también podemos ver que Dios está detrás, sustentando su creación. Así como el hombre, como vemos aquí que Dios fue el que instruyó al hombre, ¿cierto? Para poder arar y cultivar la tierra. En Santiago 1:17, que es reforzando la idea que estoy diciendo ahora, dice, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Antenoche teníamos una vigilia con los hermanos y les hablé de las solas. Hablamos junto con el pastor Joel de las 5 solas. Y el sol y deo gloria. Hablé de cómo uno de las mentes más brillantes que ha habido en nuestro mundo, y uno de los músicos, ¿cierto?, más brillantes que ha habido, que es Johann Sebastian Bach, un músico extraordinario. Mucha gente de hoy, cristianos y no cristianos, admiran su música, su creatividad. Es impresionante. ¿Y sabe qué? Él cada vez que terminaba una obra ponía Sol y Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo que estos grandes talentos que Dios les dio, que la gente admiraba, él no tenía de qué jactarse, porque se los dio Dios. Amados hermanos, no tenemos de qué jactarnos. ¿Qué dice acá? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermanos, si usted tiene un buen don de matemática, tiene dones para las finanzas, tiene dones, ¿cierto?, para la música, para la administración, no tenemos de qué jactarnos, son dones dados por Dios. Él se merece toda la gloria. Entonces, incluso cuando no creyentes tienen dones para diferentes cosas, también es parte de esta gracia común y dones dados por Dios. Hoy aquí no puse el versículo, que lo voy a poner al tiro, aunque uno va a estar en su diapositiva, que fome, pero ahí lo puede anotar, hermano, que es Isaías. Esto me parece súper interesante lo que vamos a ver ahora. Isaías 45:1. Vaya conmigo, hermano, a Isaías 45:1. En Isaías 45:1,
Vamos a leer del 28, del versículo anterior, del 44, 28. Vaya conmigo, hermano. Dice, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Vamos hasta el 4, mire, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé, hablando todo el rato de Ciro, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ciro fue un rey pagano, persa. ¿Cómo es posible que aquí se le llame como ungido, como pastor de Jehová? Si ni siquiera fue judío, mucho menos cristiano, todavía Cristo no venía, y el Señor lo llama su ungido, su pastor, a un rey pagano. Ciro fue usado por Dios para liberar a su pueblo del cautiverio babilónico, para hacerlo volver a su tierra. Ciro, como rey persa, tenía una política expansiva muy diferente a la babilónica. Ciro les permitía a las naciones que él conquistaba que siguieran con sus propias religiones, no les imponía la religión persa. De hecho, algunos piensan que uno de los primeros tratados de derechos humanos se refiere a un cilindro que he encontrado antiguo, que se le llama el cilindro de Ciro, donde se habla de las leyes que cierto, impulsaba Ciro. Entonces, ¿cómo es posible que este rey, siendo pagano, fuese llamado ungido? O la palabra ungido es una palabra potente, hermanos, es la palabra que luego se usa con Cristo. Bueno, porque fue un cierto libertador de su pueblo. Y aquí vemos una vez más la gracia común. El Señor puede usar a paganos, a pesar de que no sean ni salvos ni creyentes, para limitar el poder del pecado. ¿No es la Biblia la que dice que el Señor pone y saca reyes? No quiere decir eso, queridos hermanos. Por ejemplo, muchas veces pueden salir presidentes que uno dice, oh, están haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero muchas veces Dios permite, ¿cierto?, que salgan personas electas como un juicio mismo divino o por, ¿cierto?, producto del pecado del hombre. Dios deja que el ser humano siga corrompiéndose. Pero muchas veces Dios detiene esta corrupción y Dios, ¿cierto?, puede usar incluso a gente no cristiana, ¿cierto?, a gobernantes no cristianos para limitar el poder del pecado. Y así han habido gobernantes que han ayudado, ¿cierto?, a detener, ¿cierto?, la violencia, a traer, ¿cierto?, mejores tiempos, y a pesar de que no han sido cristianos. Entonces, Dios, que es el soberano de la creación, ha usado, ¿cierto? Y en su gracia común, allá a personas no creyentes para limitar el poder del pecado. O sea, en el fondo, para que este mundo que está bajo maldición, que este mundo que está bajo pecado, no llegue a ser tan malo como podría llegar a ser. Bien, y ya estamos casi terminando. Quiero que terminemos ahora con estas dos últimas partes. Miren lo que dice, vamos a hablar de la flexibilidad de Pablo hacia la cultura. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 19 al 23. 1 Corintios 9, 19 al 23.
Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Aquí está, ¿cierto? Cómo Pablo se las ingeniaba con los gentiles, con los judíos, ¿cierto? Para poder llevar de mejor manera el Evangelio. Se adaptaba sin transformar, sin cambiar la palabra del Señor, pero sí para conectar con los gentiles, para conectar con los judíos. Vamos a leer ahora este último, 1 Corintios ahí mismo, 1, 22 al 25. 1 Corintios 1, 22 al 25. Ya este es el último versículo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí un claro ejemplo de cómo el apóstol Pablo confronta con el Evangelio, pero también conecta con el Evangelio. Aquí nos habla de dos ídolos culturales de su época. Los judíos pedían señales. Ellos estaban acostumbrados, ¿cierto?, a un Dios que obró señales milagrosas, abrió el mar, ¿cierto?, los libró. Incluso la fiesta que no está en la Biblia, ¿cierto?, de las luces, de la dedicación, habla de una señal de Dios extendiendo el aceite para que el candelabro no se extinguiera. Los judíos pedían señales y a Jesús le decían, ¿qué más nos pueden mostrar? Lo tenían como este mago que traía, ¿cierto?, estas grandes señales. En cambio, los griegos o los gentiles, ¿qué piden? Sabiduría. A los griegos les encantaba la filosofía y estaban siempre viendo la última moda de pensamiento. Son dos ídolos que hasta el día de hoy existen. Hay gente que quiere sentir cosas, hay gente que anda buscando sensaciones, hay gente que anda buscando, ¿cierto?, cosas esotéricas, ¿cierto?, mientras que otros solamente estudian y buscando las últimas tendencias. Dos ídolos que el ser humano tiene y que Pablo los confronta. Y les dice que el Evangelio, que a pesar de que para ellos es locura, realmente en cada ídolo, querido hermano, que el ser humano tenga, está buscando saciar algo que solo Dios puede saciar. Y en relación a la señal más maravillosa que ha habido en este mundo, no es otra cosa que Dios encarnado. Así que la señal que tanto pedían los judíos sigue siendo la señal más poderosa de Dios, el Dios encarnado, Jesús. Y aquí es cierto, lo que pedían los griegos, la sabiduría, no sigue siendo la sabiduría más profunda, Cristo mismo, el Evangelio que ya hemos, cierto, visto en la clase anterior. Esta sabiduría que para ellos era inentendible. ¿Cómo es posible que adoren a alguien que está muerto como un malhechor? Se burlaban porque los cristianos adoraban a alguien crucificado. De hecho, hay una antigua cierto, imagen pintada, ¿cierto?, que se encontró donde había un burro crucificado. Para ellos les decían, pero ¿cómo es posible que adoren que su Dios sea alguien tan débil, tan frágil? Bueno, en Cristo vemos la mayor sabiduría de Dios, donde
el Dios creador del cielo y la tierra, se encarnó, entregó toda su vida para que nosotros pudiésemos ser salvos, para que nosotros no tuviésemos que pagar esa condena. ¿Qué es sabiduría y el Evangelio, donde el justo es entregado por los injustos? Así que Cristo es señal de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí es un ejemplo de lo que les quiero decir, hermanos. Nuestra cultura tiene ídolos y el Evangelio se quiere conectar con ella, y aquí Pablo se conecta con ella, pero la confronta. La señal más potente no es lo que podamos ver en nuestro entorno, sigue siendo Cristo. La sabiduría más potente no es lo que podamos estudiar, ¿cierto? En nuestras universidades, aunque tenemos que hacerlo, ¿cierto? En nuestras filosofías o las filosofías del mundo. Cristo sigue siendo la sabiduría más profunda. Bien, amados hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Le tengo que pedir al Señor que me ayude porque me quedó una diapositiva entera fuera, porque la última era muy cortita, así que voy a tener que verla también la otra semana. Entonces, hemos visto hoy la naturaleza mixta de la cultura. Cómo, cierto, esta cultura está infectada por el pecado, pero también hay atisbos y destellos de la imagen, de la ley y de este Dios que, con esta gracia común, preserva ¿cierto? A su creación. Y hemos visto a Pablo, ¿cierto?, cómo para llevar el Evangelio, ¿cierto?, quiere conectarse con judíos, con gentiles, y cómo confronta los ídolos culturales, pero también quiere conectarse con su propia cultura. Bien, hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Así que quiero saber si hay alguna, tenemos 10 minutos por si hay alguna duda